Alcordanzas, el nuevo programa de historia y cultura cántabra en Tarajilau por Mario Pisano, Fidel Linares y Pablo Miera, todos los martes a las 7:15 de la tarde en Relinchu TV. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Aquí empieza el nuevo programa de Relinchu TV, Alcordanzas. Yo soy Mario Pisano, mi compañero Fidel y amigo, y mi compañero y amigo Pablo Miera, que bueno, pues lo que aquí venimos a soltaros un poco el rollo, a hablaros de que lo que no nos cuentan en la televisión ni nos cuentan en la escuela de cultura, historia, tradiciones, lengua, todo de Cantabria. Intentamos que, pues eso, que la poca información que se mueve ahora por los medios de cultura cántabra se expanda más y seamos cada vez más gente la que defienda nuestra tierra y que podamos vivir dignamente nuestra cultura y poder disfrutarla. Y bueno, ahora, aparte de esta presentación del programa, nos queremos presentar un poco antes para que nos conozcáis un poco mejor. Y bueno, somos los tres de Torlavega, de Cantabria, y yo soy Mario Pisano y ahora mismo estudio en Madrid, estudio ciencias políticas, no soy historiador ni tengo un doctorado en nada, o sea que yo aquí no soy experto, yo aquí admito cualquier tipo de valoración, de crítica, de lo que queráis y me podéis poner verde como queráis, vamos. Y pues también los tres escribíamos en un periódico llamado Ego La Paz, que también le podéis buscar y hay cosas muy interesantes. Y también escribo en una página de Instagram llamada Cántabro Parlau para poder enseñar a la gente pues el patrimonio lingüístico de Cantabria, nuestra lengua, y que así se pueda aprender, como he hecho yo. Y bueno, aquí os dejo con la presentación de mis compañeros. Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Pablo Miera. Como ya ha dicho Mario, nos conocemos, somos todos amigos y nos conocemos desde que éramos pequeños. Estudio en Barcelona. No estudio nada relacionado con historia ni política como Mario, estudio biotecnología. Y bueno, lo que dice Mario este programa, digamos, muy necesario para dar a conocer la cultura y la historia de Cantabria, ya que, como ha dicho, desde los medios apenas se le da a conocer y luego en los colegios, institutos, durante la educación, no apenas lo tocamos o lo que tocamos de la historia o está mal o no son buenas. Tenemos que andar buscándola nosotros por nuestra cuenta. Exacto. Yo creo que gracias a este programa y a la gran comunidad que se ha creado en Twitter de Cantabria, se está dando a conocer mucho más lo que es Cantabria ahora, las noticias, cuáles son las reales y cuáles no, y lo que fue Cantabria desde sus comienzos. Y ahora, pues, os dejo con Fidel. Bueno, yo soy Fidel. Yo, como mis dos amigos, soy de Torrelavega también. Yo sí que estudio historia, estoy en tercero de carrera aquí en la UCE. Y bueno, el motivo de este programa pues es un poco lo que venimos diciendo, lo que han venido diciendo mis compañeros ahora, ¿no? Ni en el colegio nos enseñan nada, la única referencia que tenemos de historia de Cantabria puede ser los cántabros en un tema de la EBAU. En los medios pues ya ves que tampoco tenemos ni siquiera televisión pública y bueno, pues yo creo que es importante que la gente conozca estas cosas de nuestra historia, que es muy grande y que no tenemos en muchos aspectos ni idea. A pesar de que estudio historia, la historia tiene muchas interpretaciones y yo admito mis errores y seguramente tenga errores porque todos tenemos errores a la hora de interpretar información y todo eso, pero bueno, es un comienzo y seguramente con el tiempo vayamos mejorando y todo eso. Y hasta aquí, yo creo, ¿no? La presentación. Sí, bueno, si queréis añadir algo más aquí o si queréis el público decirnos alguna cosa, nosotros también estamos aquí para leer lo que queráis, ¿eh? Claro, sí, Y nosotros bueno, todo lo que pongáis en el chat lo comentamos si es relevante con el tema y lo que sea. ¿Qué pregunta? o si queréis que tratemos algún tema especial, imagino la semana que viene os apetece que hablemos de, no sé, el Esteru, pues cogéis, lo ponéis y nosotros pues miramos y lo podemos estudiar y tratarlos. Y bueno, pues ahora queríamos empezar ya con el programa porque si no se nos va a alargar. Y bueno,
Hoy en el programa, como tampoco sabíamos muy bien, estamos aquí un poco verdes, cómo funciona todo esto, pues lo hemos hecho de algo, lo que nos ha parecido algo de lo más simbólico de Cantabria, lo que más nos puede representar, que son, por ejemplo, nuestras cuevas, el arte rupestre. También vamos a hablar de los cántabros prerromanos, las guerras, símbolos también de la actualidad, de antaño. Vamos a dar citas de importantes historiadores. Y bueno, y eso, esperamos que os guste. Interrumpidnos cuando queráis. Si queréis añadir información que no hayamos dado nosotros y os parece interesante, pues no dudéis en escribirla en el chat. Y voy a dar el paso a mi compañero Pablo, pues que va a empezar él. Así que cuando quieras. Vale. Bueno, pues a continuación, como ha dicho Mario, vamos a hablaros sobre el arte rupestre en Cantabria, el cual ha sido de gran importancia, ya que aquí en Cantabria podemos encontrar de las cuevas rupestres más importantes a nivel mundial. En la prehistoria, en Cantabria, la presencia del ser humano, que aquí en España podemos encontrarla en Cantabria también, pero estos pobladores yo creo que no se identificaban como podemos pensar ahora, que nos identificamos como cántabros, o como luego os contará Fidel, que se identificaron como pueblo cántabro, un pueblo prerromano antes de la conquista de Roma. Se dividían en pequeñas tribus y habitaban en cuevas. Normalmente habitaban en la entrada. Las cuevas una de las cuevas más importantes, si no la más importante a nivel mundial, es la cueva de Altamira, que la mayoría de gente pues ya la conoceréis. Esta cueva... De las más antiguas también. Sí. De las más antiguas y la más importante. Está considerada la Capilla Sixtina del arte rupestre. Sí, sí. El descubrimiento de esta cueva fue por el año 1868, algo así, y se descubrió porque estaba paseando una persona por allí con el perro y con su hija, y el perro entró en la cueva y después la hija entró. Y cuando entró la hija, le dice al padre desde fuera: papá, aquí dentro hay bueyes. Y dice el padre: a ver, ¿cómo va a haber bueyes si es una cueva? Y ya luego él consiguió entrar y vio como dentro realmente sí que había bueyes, pero no de verdad, eran dibujos. Están pintados. Exacto. A la entrada de la cueva, que la entrada al final es donde menos pinturas rupestres se podían encontrar. Cuanto más profundo en la cueva, más pinturas se encontraban. Bueno, pues luego Marcelino Sáenz de Sautuola no es el descubridor, está considerado el descubridor científico, que era un naturalista que fue el que interpretó las pinturas, o sea, no las interpretó, las estudió y encontró pues restos fósiles, herramientas de la época y gran cantidad de pinturas. Y cuanto más se adentraba, más cantidad de pinturas. Y lo que hizo él fue llevarlo a la Exposición Universal de París. En esta exposición, junto con otros científicos, naturalistas, etc., les expuso a ellos este descubrimiento. Y claro, estos científicos, pues a él no le creían. Le tomaban de loco. Decían que cómo iba a ser eso verdad. Bueno, unos años después, él siguió investigando. Él siguió investigando y encontraba cada vez más. Y trajo a los investigadores estos franceses que no le creían, bueno, pues seguían sin creerle. Hasta que lo que hicieron fue, pues, se comenzaron a encontrar más cuevas de este estilo. Los investigadores que le decían que las pinturas esas les había pintado él, cuando él se lo cantó a los investigadores franceses, había entrado a la cueva 2 veces, nada más, muy pocas veces. Y decían que las veces que había entrado las había pintado él. Y a medida que iban descubriendo nuevas cuevas, se pudo ver cómo en más cuevas se encontraban pinturas no iguales, pero muy del estilo. Pintaban el mismo estilo, pues escenas de caza, animales, rituales como de celebración,
y se encontraban las mismas herramientas o herramientas muy parecidas. Y claro, en una cueva puedes creer que lo haya pintado la persona que lo ha encontrado, pero en tantas cuevas es imposible. Y si me dices, es solo aquí en Cantabria, pues todavía podría haberlo hecho un grupo de gente, pero se encontraban cuevas en Cantabria, por toda la zona norte de España, y en Francia también se encontraban una gran cantidad de cuevas, que la mayoría de estas cuevas lo que tienen en común es que o sea, las zonas en las que se encuentran son zonas de roca caliza, lo que ayuda a perdón. Hay que decir una cosa que a mí me parece interesante, Eso que ya ocurría en aquella época, en el siglo XVIII, XIX, XVII, que las cuevas ya habían sido descubiertas por muchos aldeanos, por la gente de los pueblos, y los que gobernaban, por así decirlo, Cantabria, no les daban importancia para nada. Se pensaban que era algo más, como lo que nuestra cultura ahora mismo, que está despreciada por las instituciones, pues de la misma manera se hizo en aquella época. Hasta que no vinieron los exploradores franceses y se dieron cuenta de la joya que había aquí, no se puso en valor. Y la cueva se puso en valor una vez el descubridor ya estaba muerto. Él nunca supo que la importancia que Era tuvo. algo importante al final. Sí, sí, nunca lo de supo. todos los días en Cantabria. Al final, lo de siempre, la cultura no se pone en valor nunca. Y cabe destacar una cosa, Pablo, que lo ponía por aquí por el chat Manu, que el descubridor científico, como tú dices, fue Sáez de Santuola, creo que se llamaba. Sí. Pero el que verdaderamente por primera vez entró y le comunicó a este hombre que había sido, a Sáez de Santuola, que había encontrado algo, era un tejero asturiano. Sí. Cubielles, ¿cómo se llamaba? Mira, aquí por el chat lo dice, Modesto Cubillas, supuestamente Cubielles, pero bueno, y que fue el que lo descubrió y se lo contó a Sá de Santuola, que era como un rico gobernador local o alguna especie de... Sí, tenemos una foto aquí de él, la ponemos. Sí, adelante. Este hombre fue el primer científico, Sáez de Santuola. Este fue el científico al que se le comunicó que eso es. Estamos por aquí por el chat. Y bueno, aquí tenemos otra foto. Esta foto es de él, de Sáez de Santuola. ¿Una foto o un supongo que es un dibujo. Ahora no estoy seguro, pero lo más seguro es que sea un dibujo en esa época. Sí, yo creo que sí. El antiguo, sí. El original, claro. Y creo también que al final de todo, al final de la cueva, debe haber como una especie de estatua que está sujetando como una cría o algo así, que simboliza el nacimiento, porque al final de las cuevas era donde los antiguos iban a nacer. Y en muchísimas cuevas, no solo de Cantabria ni de España, sino de toda Europa, al final de todas las cuevas hay como una estatua sujetando una cría o algo así. En la original, dices, en la cueva... En la original. Sí, las cuevas estas... alguna vez? ¿A las originales? No. Ojalá. Mi abuela vivía debajo y me cuenta que cuando ella era cría siempre entraban cuando les apetecía. Hasta que luego ya... Pues, en el colegio incluso le llevaban de excursiones y todo. Allí. Sí, también. Mi padre me ha contado que a él le llevaban de excursión. Y claro, como a él, a un montón de colegios de Cantabria y del resto de España. Y al final, pues se tuvieron que cerrar porque al final se estaba perdiendo las culturas. Se estropean porque, sobre todo, cuando aparecieron los móviles y la gente empezó a hacer fotografías con flash y eso, el flash deteriora las pinturas. Y luego la gente que si coge se lleva una piedra. Esto, lo otro, si te llevas una piedra a una persona, no, pero con la pila de gente que salía, pues al final se va perdiendo la cueva. Pues estaría muy guapo ir, ¿eh? Muy guapo verlas por dentro. Pues creo, ahora ya no, pero hacían sorteos. Si queréis entrar, se puede entrar, ¿eh? Pero hacen sorteos, que no puedes entrar por tu... Sí, claro, pero si vais los viernes a las 8:30 de la mañana, al Museo de Altamira, hacen un sorteo con toda la gente que haya y entran 4, creo, de los que haya a esa hora. Ahora con lo del coronavirus no sé si lo seguirán haciendo. No, nada. Y con trajes y todo, sí. Pero bueno, ahora eso, por el coronavirus... Estará parado. No ocurre nada. Bueno, y tú dijiste lo de que en las profundidades de la cueva era muy habitual encontrar como una estatua sujetando una cría y la cosa es que en esta época la gente sí usaba las cuevas como de casa. O sea, era su casa las cuevas. Sí. Pero no era toda la cueva, solamente era la entrada de la cueva y la parte de fuera.
Creo que tenemos, aquí podemos poner una foto sobre el mapa de la cueva y se puede ver cómo, bueno, no se ve muy allá, pero en la entrada, digamos que se divide en galerías. La primera galería, la sala, es la que se empleaba para habitar. Y luego había otra sala, como tú en tu casa tienes puertas, pues cuanto más profundo era, digamos que se empleaba para rituales y pues rituales para atraer más la caza, para que hubiese pues... A ver, igual si lo enseñamos en el mapa, igual queda más no sé, claro. igual cuesta un poco verlo. ¿Por dónde se entra a la cueva? ¿Por arriba o por abajo? A ver, columnas artificiales. Entrada Yo diría que es por arriba, abajo. por Es arriba por arriba. es la entrada. Ah, pone entrada arriba, sí, es por Claro, arriba. arriba, si tú llegas a la cueva, entraríais por arriba. Y la encuentras parte del una final, sala pues, grande. es lo de abajo del todo. Exacto. Y pues las salas más profundas las usaban para rituales y lo que tú dices, en las más profundas las usaban para lo de la cría, lo de que aparecía una estatua como sujetando una cría, se cree que se empleaban, lo que tú has dicho, para era donde nacía la gente. Y digamos que era como una iglesia para ellos al final, como lo que es ahora una iglesia, es Sí, una zona simbolizaba la sagrada. fertilidad y todo eso también. Exacto, una zona sagrada y ahí es donde, pues, con sus dioses o las creencias que tuviesen, es donde nacía la gente. Luego también, la cueva de Altamira, pues sí, es la más importante, pero otra cosa no, pero en Cantabria cuevas hay de sobra. Unas Y cuantas. otra zona para destacar es las cuevas que se encuentran en el Monte Castillo, que esto es muy curioso, ya que en el Monte Castillo, en un mismo monte, se encuentran hasta 4 cuevas, todas de gran importancia, como son la de la Pasiega, la de las Monedas, la del Castillo. Y esas sí Y que son las originales, ¿no? sí, esas son originales y yo creo que se puede entrar, me parece. Me refiero Yo no creo que a... fuimos con el colegio a una cueva Sí, de esas, a las monedas, me Sí, suena. sí. a las Monedas, Vamos a sí. verlas, me suena. Y se puede entrar sin problema. Y es curioso que en un Bueno, mismo monte, pagando. claro, en un mismo monte se encuentran 4 cuevas. Y no sé si, ahora me lo estoy inventando, ¿no? Pero yo alguna vez he escuchado como que este monte era, en alguna época, estaba considerado un monte sagrado. Y puede ser que ellos también lo considerasen como un monte sagrado y por eso había tanta cantidad de cuevas y habitaban todos juntos allí. Sí, sí, yo también había leído algo de eso. No había oído, pero podría ser perfectamente. No tengo mucha idea de cuevas. Sí, pero es cierto que es curioso que haya tantas cuevas en un mismo monte. Claro, Vamos. Y pintadas, con pinturas y todo. Sí, claro, mira, las 4 de las actualmente, más importantes también, que no es que haya una muy importante y otras 3. Es que las 4 Claro, son claro. bastante importantes. esta es la imagen, sería la imagen del Monte Castillo desde arriba. Digamos que se pueden ver las cuevas. La de arriba sería Pintadas. la cueva del castillo, abajo está la de las monedas, al lado la de la pasiega, una pequeña que se ve ahí se llama la de la flecha, que esa es demasiado pequeña, y luego la otra era la de las monedas, me parece que era. Sí. Dicen por aquí que en su parte superior hubo antiguamente un castro cántabro. Un castro. Pues seguro. Con lo que vosotros decíais de ese monte, que de ese aspecto sagrado que tenía ese monte, ¿no? Si montaron cerca o encima un castro, podía tener algo que ver, no lo sé, no estoy aquí Y es divagando. que creo también que en esas cuevas deben ser de las primeras representaciones artísticas del Homo sapiens. ¿No? Eso tengo entendido. Pues de eso la verdad que es que no sabría decirte. Me pillas, no sé. No sé si Bueno, será de las primeras, pero desde luego que en la cornisa cantábrica se destacan muchísimas cuevas por la importancia que tienen, por la variedad de sí, pinturas. sí. Ya, lo que ha dicho Pablo, que a la cueva Altamira la llaman la Capilla Sistina de la prehistoria. Del arte rupestre. Ujú. Y normal, merecido. Claro, Claro. claro. Al final también tiene relación con que se llame la Capilla Sixtina porque muchas de las pinturas se encuentran en el techo, que es gracioso que en la Capilla Sixtina también están las pinturas en el techo, igual que aquí. Sí, sí. Vale. Pues si nos queréis comentar algo, aquí os estamos leyendo. Y si no, pues Sí, seguimos. Bueno, sí, aquí nos comenta
Tito Churi, que todas las pinturas que hay son de los Sapiens. Yo lo que me quería decir es que deben ser las más antiguas encontradas de los Homo sapiens, vamos. Y aquí nos preguntan que si todas ellas se pueden visitar. No, la de Altamira como ya hemos dicho, no. Tienes Puedes suerte. visitar vas al sorteo, sí. Exacto. Hay una... A ver, si tienes suerte, sí. ¿no? Se puede visitar cualquier día la réplica, que es muy bonita y es recomendable también. Tiene pinturas impresionantes también, vamos. Pero si quieres acceder al original, tienes que ir los viernes a las 8:30 de la mañana. Y si tienes suerte, entras. Pues... Sigue, Pablo, si no hay más que comentar. Sí, si quieres seguir, Fidel. Pues entonces, bueno, sigo yo, que bueno, lo mío es un salto de miles de años, que vamos a los cántabros prerromanos. Y bueno, pues lo principal sobre los cántabros, ¿no? Que se tienen muchas teorías sobre su origen, sobre... no lo he acabado. Sobre su origen, sobre dónde venían. La más aceptada es que es un pueblo celta peninsular, pero hay, ya os digo, gran debate. Había gente, leí hace poco en alguna fuente que había gente que, bueno, teorías muy desestimadas, que decían que podían ser de origen protovasco. Bueno, también había hay teorías de todo. Hay teorías de todo, claro, pues, a gusto los colores. Sí. También había otra teoría que también estaba muy debatida, que era que igual podían ser poblaciones precélticas, es decir, autóctonos de aquí, precélticos y prerromanos. Pero bueno, las más aceptadas que son celtas, que además, conforme vas viendo y estudiando sobre ellos, te das cuenta de que la cultura, tal, todo lo que hacían tenía mucho que ver con el resto de pueblos celtas, sobre todo con los ibéricos, claro. Y bueno, pues el término viene de Cantabria, es la traducción, es el nombre que le dieron los latinos, perdón, y a su vez este viene de Cántaber, que es del griego antiguo. Supuestamente. Bueno, los romanos, quieres decir, ¿no? Sí, latín. Sí. Los latinos. Claro. Se dice que la etimología de ese nombre puede venir de pueblo de las peñas, por eso de que Cant podría significar rocas, montañas, peñas, pero no está muy seguro. No se sabe del todo cierto. También se dice que puede ser que ellos mismos se nombraran a sí mismos como cantabrices, su nombre autóctono, pero no, ya os digo, es que sobre este pueblo se sabe, hay muchísimas cosas, pero la información no está muy contrastada. Al final, pueblos de las peñas sería como montañeses, que al final es lo que... Al final es lo mismo, al final lo que ahí quería llegar yo, que el nombre que les dieron los latines, los romanos y los griegos vendría a significar el nombre que aparte de cántabros se nos da, ¿no? Que son montañeses, todos somos montañeses, y viene a significar lo mismo, más o menos, según se cree. Y también sobre el territorio que visitaban hay un sinfín de teorías. La más aceptada, pues, obviamente es en la que dice que vivían entre la cordillera Cantábrica y, por poner unos límites geográficos, quizás el río Nervión en Bilbao, esa zona de las Encartaciones, y el río Sella, en Asturias, creo que sí, el Sella. Toda esa zona y de costa. Bueno, el mar que les bañaba, como le llamaban los romanos, el Cantabricus Oceanus, que ya hay que ver, que paletos, que lo decían con la U. Con la U, ¿ya hablaban con la U? Con la U, madre mía. La U lo decían, Cantabricus Oceanus, fíjate. No creo. No, es que no sabían hablar. Y bueno, hay muchas teorías. Hay gente también que los sitúa en la zona entre Álava y Logroño, La Rioja, que hay una sierra de Cantabria allí, pero son teorías muy desestimables, muy fáciles de tal. Y bueno, ¿tenéis algo que decir o sigo si no? ¿Cuál? ¿Algo que apuntar sobre...? Bueno, has dicho los límites que tenía, pues, hacia lo que sería País Vasco y hacia lo que sería ahora Asturias, y luego los límites hacia el centro de la península. Hacia el sur de la península, pues se sabe que habitaban la cordillera, esa zona de montañosas la habitaban, y también se sabe que la capital o una de las ciudades más importantes era Peñamaya, que está situada más o menos ahora mismo en el norte de la provincia de Burgos, cerca de Palencia. Entonces podríamos tener ahí la comunidad de Cantabria. Más abajo de la cordillera cantábrica está. Sí, está ya en la meseta, está metida en la provincia de Burgos, como a 30 kilómetros de Valderredible para abajo. O sea, que podríamos poner los límites en ese rectángulo. El famoso dicho que dicen del Sella al Nervión, Cantabria es nación, ¿no? Al final
los prerromanos, o sea, los cántabros prerromanos vivían en esa zona, salvando distancias. Igual no durante todo el tiempo que habitaron los pueblos, pero sí que vivían en esa zona durante muchos años. Y bueno, pues he querido señalar un par de fuentes clásicas, que tanto griegas como romanas, que los mencionan. El más conocido es Catón el Viejo, que habla sobre el río Ebro, ¿no? El río Ebro nace en el país de los cántabros, grande y hermoso y abundante en peces. En latín sería Fluvium Iberum isoritur ex Cantabris magnus acte pulcher pistilentus, o algo así, ¿no? Que es eso, ¿no? Sitúa también ya el río Ebro, que nosotros lo tenemos dentro de la comunidad autónoma ahora mismo, está dentro. Por lo tanto, también podríamos, lo que decíais vosotros de los límites, ¿no? Bajar los límites más abajo del nacimiento del río Ebro. Y luego Horacio, que no sé si alguno le conocerá, también me suena griego. Cántabro un indoctum yuga ferre nostra, que señala este carácter guerrero de los cántabros, ¿no? El cántabro enseñado a llevar nuestro yugo. Era un pueblo guerrero, muy belicoso, y que se ve luego cuando, claro, llegan los romanos y se someten al poder. Claro. Hay leña, claro, eso es. ¿Cuántos La años? lucha. ¿Les? ¿Qué, Pablo? Que les cuesta unos cuantos años al final conquistando la tierra de Cantabria y toda la zona. Tengo un fragmento de Estrabón. Fue lo que ahora actualmente conocemos como las guerras cántabras, que se escenifica en los corrales de Buelna, que se puede ir a ver todo. Sí, que a día de hoy se pueden ver y está septiembre, ¿no? interés. Sí. Septiembre, yo creo que son. Sí, yo creo que sí. Bueno, y se representa lo que habrían sido las guerras cántabras y se ve pues la llegada del emperador, que al final... Eso, era romano, no griego, perdón. Ah, bueno. Gracias, Tito Churi. Gracias a los dos que lo han puesto. Y Golitron 86. Golitron y Tito Churi. Tenía un texto aquí muy largo de Estrabón, pero es que es muy largo, habla un poco sobre la forma de vida de los cántabros y no lo voy a leer porque es un texto enorme, pero bueno, decir que tenían unas similitudes de vida con los pueblos celtas que ahora mismo conocemos. Que ahora si quieres comento alguna cosa, pero primero, a ver qué dice. Sí, lo del nombre de Cantabria. Eso. Claro, Cantabria se supone que es un término propio. Y el término cartaginés, bueno, el término España, perdón, proviene de Hispania, que a su vez es un término cartaginés. Y ahora parece que a Fidel se le ha trabado. Exactamente. ¿No? Ah, vale. Vale. No, bien. Estoy bien, vale. Bueno, las guerras cántabras pues son un poco eso. Son las guerras que hay entre los romanos cuando quieren entrar a conquistar, a dominar toda Hispania, que es el territorio de la península ibérica, y al llegar al norte a la cordillera cantábrica y al Oceanus Cantabricus, se encuentran con dos pueblos que se rebelan contra su poder. Son los astures, que no ocupan toda Asturias, ocupan la mitad oeste de Asturias y de León, y los cántabros que ocupan el territorio que antes hemos hablado. Y esos pueblos pues se rebelan contra tal. Se dice que había del orden de 70.000 soldados romanos. En la época climas de las guerras, había hasta 70.000 soldados romanos. En Cantabria, dice. En Cantabria, sí, luchando aquí en Cantabria. Y aproximadamente otros entre 50.000 y 100.000 cántabros y astures. No se sabe muy bien la cifra tampoco. Y cabe destacar en esas guerras que vino el emperador Augusto, el propio emperador Augusto, que dicen las fuentes que no le gustaba demasiado la guerra. De hecho, fue la única guerra que se presentó en persona. Él vino aquí para ganar estas guerras porque sus legiones no conseguían derrotar a estos pueblos del norte y tuvo que venir. Y al final acabaron ganando y se cuentan con muchísimas bajas en ambos bandos. Y ahora os lanzo yo la pregunta. Se dice que en el bando cántabro-astur, sobre todo en los cántabros, murieron todos los cántabros en edad militar. Yo eso lo estoy investigando y no he encontrado ninguna referencia. Simplemente he encontrado una referencia de que sí que muchos se suicidaron con el fruto del tejo, pero de ahí a que todos los cántabros de edad militar murieran, no sé si lo habéis escuchado, alguno presente aquí. Sí, yo había entendido algo. Bueno, hay gente que dice incluso que se exterminó a toda la población de Cantabria. Y eso, pero vamos.
eso ya se sabe que es falso porque durante el Imperio Romano existía una ley, como la que existe ahora, un códice romano o algo así, que decía expresamente que no existía, que no se podía hacer la guerra de exterminio. Y eso está tratado históricamente. Sí, yo no Claro. creo que llegasen a exterminar a toda la población, eso seguro que no, a toda la nación de Cantabria. Y a los hombres en edad militar tampoco creo que los exterminasen a todos. Me refiero, seguro que alguno quedaría, porque al final luego En las después, cuevas. seguro que después, ¿Qué les mandaron? Sí, sí. después necesitarían mano de obra. Si les matan a todos, cuando una vez que has conquistado, ¿qué esclavos usas? No, pero vamos, y se sabe que ha quedado gente por la toponimia, por las construcciones, por los modos de vida, por escritos, por todo. Eso no es discutible tampoco. Dices que se les obligó a bajar de las montañas, que eran donde tenían los castros, a vivir a los valles de la actual pues, Cantabria y alrededores. Pero de ahí a que se extermine una población entera, lo pongo muy en duda. Seguramente muchos se suicidaran con el fruto del tejo, que además es un árbol con una simbología muy importante para los cántabros y para los pueblos del norte de la península, pero de ahí a morir todos, bueno, lo dejo en el aire si hacer una encuesta o algo, si la gente cree que... Lo que tú has dicho, obligar a bajar a la gente de las montañas a los valles. Las montañas son muy grandes y hay muchas montañas. Es una cosa muy difícil de conseguir. Seguro que alguien quedaría por allí escondido y se Eso es. formaría Y lo que una nueva. dice Tuni, que los romanos en época imperial sometían y luego romanizaban, no sometían y masacraban, o al menos nunca hicieron eso. Entonces hay que cogerlo muy con pinzas esa afirmación de que murieron todos. No, Sí. ahora sí. Y bueno, había aquí puesto un poco las batallas más importantes de las guerras estas. La más, voy a señalar dos únicamente, la de Peña Maya en el 26 a.C., que era cuando Augusto llegó al mando de los romanos y que se tomó la ciudad, que era la capital, por así decirlo, el castro más importante de estos pueblos. Y luego el cerco del monte Medulio, que es cuando en el 22 a.C. los cántabros están rodeados por un cerco de 15 millas de soldados romanos y es cuando se dice que prefieren la muerte por ir ingiriendo el fruto del tejo antes que someterse a estos invasores. Es la más famosa y como curiosidad decir que el monte Medulio, muchos estudios apuntan a que es el monte que tengo aquí al lado, que es el Dobra, ¿no? Que es, Ah, nosotros somos de sí. Torlavega y tenemos aquí al lado. Pues muchos apuntan a que este monte pudo ser el monte en el cual estos cántabros o este grupo de guerreros cántabros se suicidó antes de caer en manos de los romanos. Y Puede ser. puede ser, no se sabe muy bien, pero tengo alguna cita también de poetas y escritores romanos hablando del invencible pueblo cántabro ante el frío, el calor, el hambre, pero bueno, señalan más o menos lo que venimos diciendo, que era un pueblo guerrero, muy fuerte Sí, y no a le veía mí, que le... Puede ser un pueblo, era un pueblo muy guerrero, como dicen las escrituras que has leído, pero al final una cosa es la escritura, pero si nos basamos en los hechos de que había una gran diferencia entre los soldados romanos y los soldados que hubiese de los cántabros, había una gran diferencia en número y aguantaron un montón de años y no se lo pusieron fácil tampoco. Y luego, lo que dices Claro, tú, hubo una gran cantidad de bajas, que dices, siendo un poco, yo en creo que ambos bandos, ¿no? exacto, serían más avanzados seguramente porque tenían una organización, los romanos, en plan, en la guerra seguían cada uno unas órdenes y tenían una organización. Y yo creo que en los cántabros no creo que la tuviesen. Al final bueno, consiguieron. pero Nunca se también se sabe. conocían muy bien los montes, ¿eh? Claro, Sí, es Y, que al el final, terreno juega un papel importantísimo en una guerra. Si tú vives en claro, una zona de montaña, estás acostumbrado a ellas, el que viene, tú tienes una ventaja increíble sobre él. y Y también hay que tener sabiendo, muy en cuenta quién escribió la historia. Como siempre, los el que claro, ganadores. sí, Entonces, tampoco. Y saben bueno, un también poco quería a la hora de... añadir que me parece que se ve muy bien esta lucha en esta película, que ¿Cuál? bueno, recomendamos verla. Yo me la vi hace bastante poco y me parece una buena fuente histórica. Y juro, y creo que está hecha por un cántabro también, aunque no estoy seguro, ¿eh? Creo que sí. Estuve viendo el otro día en un tuit que era, no sé si era de un cántabro, de, bueno, pero
Pero vamos, que sí, lo recomiendo ver. Sí, está muy interesante. Sí, también. Vean los vietnamitas, eso es. Importante, sí. Pues Mario, tú ya puedes... Vale, pues yo os voy a hablar un poco de las... voy a empezar hablando de las estelas de Cantabria, las famosas estelas, las que todos conocemos. Bueno, pues como todos sabemos, las estelas cántabras son un tesoro patrimonial que conservamos de nuestros antiguos antepasados, de los antiguos cántabros. Y bueno, es un verdadero símbolo para tanto la Cantabria antigua, la prerromana, la medieval, como en la actualidad, como estamos viendo en la espalda de nuestro compañero Pablo. Bueno, las estelas son grandes monolitos de roca tallados con ciertas formas, que ahora os enseñaremos alguna. Y bueno, en Cantabria es importante señalar que la mayoría de estos monolitos están tallados en arenisca, que es una roca que se encuentra bastante por aquí. La mayoría de las estelas que aparecen en nuestra tierra, pues están relacionadas con el culto al sol y a todo lo que eso engloba. Que bueno, pues engloba el buen porvenir. Exactamente. Esa es la estela de Barros de la que os hablaré ahora, y es de las más conocidas, encontrada en los Corrales de Buelna, el municipio de Corrales. Y bueno, aunque sea una de las más conocidas, que sepáis que también es una de las más pequeñas encontradas, aunque no es que sea pequeña tampoco. Tiene un diámetro de 166 centímetros, vamos, y es la más pequeña, supuestamente. Que no es pequeña, vamos. Pues para ser pequeña, hay gente Ya. más pequeña Como yo de alto, vamos. que esa estela. Sí. Y bueno, ahora os voy a poner una foto para que veáis, os voy a explicar cómo están las partes de la estela de Barros, ¿vale? Pues la parte de afuera, lo que es ¿cómo se dice? El círculo por fuera, sí, vamos. Es lo que es conocido ahora con un término que proviene del griego llamado uróboro, que, bueno, veis que está hecho como con triángulos, ¿no? Pues eso lo que simboliza es el ciclo eterno de las cosas, el cambio eterno, la eterna lucha también. Y bueno, luego observáis como dentro hay unos círculos que lo que están señalando pues es al centro de la estela, que es lo que verdaderamente llama la atención, que como veis son como cuatro lunas, en verdad, que simbolizan exactamente, la serpiente que se muerde la cola, porque simboliza el sinfín, el que nunca acaba, porque Es como un infinito al final. Exactamente. Y el símbolo central, pues lo que son 4 lunas, que simbolizan las fases lunares, y los puntos, pues simbolizan el sol. Y eso se ve que, bueno, eso es lo más importante de la estela. Y simboliza eso, la vida, simboliza el buen porvenir, un futuro bueno para las cosechas también, que eso era muy importante. Era como un amuleto, entonces. Bueno, más que un amuleto era un símbolo que relacionado con las divinidades que en esa época pues estaban relacionadas con la lluvia, con el sol, con el cultivo, etc. ¿Podemos decir que ellos se identificaban con ese símbolo? ¿Podemos decirlo a día de hoy? Como una bandera para nosotros. Sí, eso, o sea, lo diré ahora, pero más que en esa época se utilice para eso era más un símbolo como para enseñárselo a la divinidad, no para la contemplación del pueblo, por así decirlo, Y sino era tampoco como una ofrenda. lo empleaban para diferenciarse entre distintas zonas también. Pues eso ya no lo sé, pero sí que es verdad que dependiendo de la zona son todas muy parecidas, pero Sí. cambian también. Sí, cada una cambia. Bueno, mira, aquí os voy a poner una foto hecho por ADIC de las distintas estelas, algunas de las más conocidas y las que voy a hablar aquí ahora un poco. Bueno, también algo que no sabe la mayoría de gente es que la estela de Barros está tallada por
por las dos caras. Y una cara, según el historiador José María Blázquez Martínez, que en el año 1958 dijo y afirmó, basándose en estudios, vamos, que una de las caras simbolizaba el sol, la vida, lo bueno, y la otra cara, la parte de atrás, simbolizaba la luna, la noche y la muerte en general. Bueno. Y en la cara de atrás, ¿qué es lo que hay dibujado? ¿O no hay nada? Claro, no se puede... Sí, es algo parecido. A ver, es algo tipo lo de esta estela de la derecha. Uh-huh. Y bueno, también es importante señalar que el centro de la estela de Barros, como aparece también en otra simbología de Cantabria, como puede ser en esta estela, que es la estela de Lombera, pero que sin embargo no se encuentra en ningún otro punto del mundo. Las 4 lunas con los puntos solo se encuentran en Cantabria. Vamos a decir que el lábaro, lo que es la bandera, no se encuentra en ninguno, o sea, no hay un símbolo similar en... Exactamente, no se encuentra solo aquí. Eso. Y eso es lo que quería añadir ahora, que el lábaro está basado en el centro de, si os fijáis, ese símbolo es el mismo que aparece aquí. Uh-huh. Y para que luego nos digan que el lábaro es un invento reciente, vamos, si quieren, igual prefieren que llevemos el monolito colgando que una bandera. Claro. Hombre, colgando le puedes llevar, no el grande. Colgando mal. Puedes Pero... llevar. Claro. Una cosa, Mario, ¿puedes volver a la foto de las estelas, la de Arik, la de las 4 estelas o 5 que había? Ah, está. Sí, mira, fíjate en la de Zurita, salen ahí 2 guerreros. Sí, también salen, como sí. llevan en el Sí, ahora lo explicaré eso. Vale. No te preocupes. Y bueno, también quería añadir ahora el lábaro. El nombre de lábaro proviene del término latín labarum, que en cántabro pues es lógicamente lábaro y en castellano sería lábaro. Significa el que habla, o sea, el que simboliza, porque es un término que fue acuñado por los romanos una vez conquistados y se lo ponían para simbolizar a los territorios que iban conquistando. Y luego ya más adelante, bueno, primero era conocido como el Cantabrorum, que era un estandarte tipo el lábaro actual que ondeaba ya la caballería cántabra en las guerras. Y los colores son muy parecidos también. Que lo empleaban para indicar cuando habían conquistado una zona. Lo empleaban... Has dicho que Lavarum al final significa el que habla, ¿no? Sí. Y que lo hacían como ofrenda de que, bueno, ya estaban conquistados al final, que iban a ser bondadosos después con ellos o algo así, puede ser, me refiero. Si empleaban un símbolo que significaba el que habla para la guerra. Es un poco contradictorio. O sea, el término del que habla viene una vez dada la conquista ya. ¿Sabes? Vale. Y desde fuera. Anteriormente se llamaba Cantabrorum. Vale. Vale, y con respecto a la pregunta que hace Tito Churi, que mucha relación con otras culturas monolíticas del norte de Europa. Y con respecto a eso, pues yo quería comentaros que la estela de Leveña, os la voy a poner aquí para que la veáis. Vamos a ver. Aquí está. Vale, la estela de Leveña es esta que veis en el centro y como veis, pues también claramente simboliza el sol. El sol, pues, y luego las de los lados, las que veis arriba, esas, si os fijáis, hay en muchas casonas tradicionales de Cantabria esos símbolos, en las puertas sobre todo. No sé bien lo que puede llegar a simbolizar, pero hay muchos de los que están arriba a los lados. Y luego, con respecto a la pregunta que hacía Tito Churi de los pueblos nórdicos, fijaos en la estela que aparece abajo a la derecha, ¿vale? Esa estela, a mí, bueno, estuvimos hablándolo hace poco por Twitter y hemos llegado a la conclusión de que es muy parecida a este símbolo, que es un símbolo vikingo, es un símbolo del norte de Europa. Y sí que hay escritos y está datado de que los vikingos llegaron a la península, pero no se sabe con exactitud si estaban aquí o en otros puntos.
Pero también voy a dar otra curiosidad porque los vikingos tomaban una hierba muy importante de los vikingos que se llamaba el beleño. Ujú. Y el beleño, si os fijáis, la estela esta que os digo, que os muestro ahora, Sí, está en Leveña. O sea, tiene relación el nombre, el beleño sí, y Leveña. Yo no digo que sea nada vikingo ni nada, pero es una curiosidad que me ha parecido interesante decir. sí, que igual puede que el nombre actual de Leveña fuese un asentamiento vikingo o algo así, o que pasaron por allí. Claro, exactamente. Y mira, también otra curiosidad que os quería decir de esta es que, a ver si sabéis dónde está, dónde os suponéis que está esta estela. Esto que veis, ¿dónde está? Yo sé dónde está porque me parece que lo he leído en un Vale, hilo de Twitter. si lo sabéis, no lo digáis. A ver qué opina el público. ¿Dónde pensáis que está esto? ¿En una pared? ¿En una roca? ¿En el suelo? ¿En dónde? La calle. Claro. A ver qué dicen por el chat. Sí, mira, aquí ya lo han dicho. Mierda. Esa, no, en Rinconeda no. Ah, En una alcabea, exactamente. Está construido, tú vas a la iglesia de Leveña y si das la vuelta al altar, pues te encuentras con esto, un símbolo pre-indoeuropeo, o sea, prerrománico, perdón, en una iglesia católica románica. Y esto es también muy curioso porque la mayoría de las estelas y, la mayoría de las iglesias, catedrales y etcétera, fueron construidos, como ya sabréis, alrededor de los tejos, que has dicho tú antes, Fidel, que eran los antiguos árboles a los que se rendían ritos, y la mayoría de iglesias, tras la cristianización del territorio de Cantabria, pues fueron levantadas eh, en los lugares en los que se encontraban los tejos, como aquí veis en esta foto que os pongo aquí. Y os voy a leer una cita que me pareció interesante también, que el escritor Fernández Escalante escribió que tras prohibirse el culto a los árboles y a las fuentes en el año 581, más de 1000 años después, en 1594, unos jesuitas tuvieron que hacer una campaña de cristianización en la pasieguería, ya que el cristianismo no había logrado aún imponer el racionalismo dogma romano entre los celtas pasiegos. Según parece que los misioneros que había en esa misión, en Cantabria no existían ni iglesias ni cultos cristianos, sino que se hacía el culto a un gran roble y a fuentes, que un roble son, los tejos y las cajicas, etcétera. ¿Y este escrito de cuándo dices que es? O sea, ¿se sabe el año o más o menos de cuándo puede ser? El Fernández Escalante este es del siglo pasado. O sea que Pero, hasta el siglo pasado había muchas zonas en Cantabria, o había zonas en las que aún no había llegado el catolicismo. O sea, no, perdón, eso no. O sea, el escrito este es del siglo pasado, pero el hombre lo que está diciendo es que apenas había cristianismo y evangelización en Cantabria en el año 1594. O sea, en el siglo XVI, siglo XVI, siglo XVII. aún así, lo que dice Pablo tampoco va tan desencaminado. Quiero decir, hace en su día leí en Twitter, creo que fue a Diego, hablar de una especie como de rito que hay en un pueblo de interior de Cantabria, no me acuerdo, que es que cuando muere un vecino, le llevan con Le llaman a hombros. el ataúd, le llevan y dan una vuelta a un roble que hay un roble específico que hay en un pueblo. No me acuerdo ni el nombre del pueblo, ni si alguno lo sabe por el chat, pues que lo ponga, pero me pareció muy curioso, ¿no? Porque viene de eso antiguo, de esos cultos a árboles y de divinidades diferentes. Sí, también me parece muy interesante eso. Y bueno, también quería comentar que la estela, las de Lombera, que son varias, 3 creo que hay, 3 o 4. Bueno, mirad, esta foto que os he mostrado antes fue el momento de su descubrimiento, que fue a principios del siglo pasado. Aunque ya se conocían, pero aquí fue como el momento en el que se empezaron a tener en cuenta y se llevaron ya a un museo, etcétera. Y se empezaron a estudiar. Y bueno, y esta, la estela de Lombera, esta es la segunda estela de Lombera. Esta también fue encontrada al lado de una ermita, en la ermita San Cipriano, que tenemos aquí al lado. Sí. Pues también fue encontrada en el Alto San Cipriano.
Es curioso Y- que coincida que encuentren las estelas estas, que al final era un símbolo contrario a cuando llegaba el catolicismo aquí a Cantabria, que se encuentren Sí. cerca de sitios de culto al catolicismo, me refiero. Aquí, posiblemente, donde no estuviesen muy lejos de su origen verdadero. Lo más seguro es que estuviesen donde están ahora las iglesias estas. Se quitaron, se enterraron y se construyó la iglesia. Lo más seguro. Sí, y hay muchas iglesias todavía que sigue habiendo tejos al lado. Claro, empleaban, de esta forma eliminaban el lugar de culto de los antiguos habitantes y imponían el suyo. Claro, no es que lo eliminaran. Eso, lo Lo convertían. modificaban sin más, pero como lo construían al lado, eso es. Claro, la gente Claro. que iba al final. Bueno, y aquí os iba a poner esta foto también. A ver. La estela de Zurita, que esta es la que apareció antes, que es un guerrero invasor que está luchando contra unos guerreros cántabros, que como veis aquí, pues tiene también las 4 semilunas con el sol en el centro, en el escudo, y los guerreros están tapados con pieles de animales, como veis, lobos parecen. Sí, parece que llevan además la cabeza del lobo sobre la cabeza del propio guerrero cántabro. Sí, exactamente. Como si fuera un gorro, vamos. Sí. Y, a ver, Fidel. Ah, ya está. Estoy. Bueno, y eso, no sé si ya lo he dicho, pero en el año 2016 el Lábaru fue oficial como está escrito, tal definido como bandera representativa del pueblo cántabro en el 2016. Y el primer ayuntamiento en ondearla fue el ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Bueno. Pero no es la bandera oficial de Cantabria. Pero en el escudo oficial de Cantabria, como vemos aquí, también aparece la estela de Barros, la más conocida. Y bueno, yo ahora quería lanzar una pregunta al público, una encuesta, a ver si puede Álvaro escribir una encuesta por ahí, o alguien, o Marta, que a ver si la gente se siente más representada con el Lábaru o con la bandera roja y blanca, la actual, vamos, la blanquirroja. La Vosotros, blanquirroja, si no me equivoco, viene de la provincia marítima de Santander, ¿no? Tiene su origen en la provincia en vez de blanca y roja, es blanca y azul celeste, ¿no? Parece, yo creo. la de sí, Santander es actual. de Santander, pero venía de La una de bandera marítimo, sí. Uh-huh. Que le añadieron la estela de Barros y dijeron, nada, para Cantabria. Para adelante. Y bueno, la verdad es que actualmente se ve bastante más el Lábaru en eventos y conciertos y en... Sí, se ve mucho más, yo veo mucho más el Lábaru que la otra. Sí, sí. Aunque haya mucha gente que le moleste, pero... Ojo a esto. Mucho más la otra. No fue reconocido como símbolo Claro. identitario del pueblo. Está la trampa ahí porque, claro, no te lo reconocen como bandera, por lo tanto no es tan oficial como la otra. Claro, y ahí vienen los problemas. Como Que antes luego comentaba Quitos, algo de que Vox que quería que la quitaran y tal. Hubo problemas hace poco con ellos por Twitter, vamos. No sé si lo acordáis. Sí, sí. Y bueno, pues no sé si queréis añadir algo más. Bueno, yo eso, lo de si me podéis, si Álvaro puede mandar la encuesta, a ver qué opina la gente, si Lábaru o blanquirroja. Y no sé si queréis añadir algo más. Sí, por el grupo, ¿no? Lo de la encuesta. Nada. Están en ello. Están en ello, están trabajando en Ya ello. la puesta en marcha, supuestamente, están votando. Vale. Y yo eso ya no sé cómo se mira, ¿eh? Estaría bien saber cómo mirarlo. Sí. Pues ya es otra movida. Sí, bueno, la bandera de Cantabria, la roja y blanca, no es que sea de Santander. Ahora mismo es la bandera oficial de Cantabria. De la comunidad Sí, está basada, de Cantabria. el color blanco y el rojo está basada en una bandera marítima del puerto de Santander. Pero luego también la parte de arriba, a ver si Fidel me puede ayudar. San Emeterio es en Celedonio, ¿no? San Celedonio y San Emeterio, me parece que es. Sí. No estoy seguro ahora. Castilla es un símbolo
por el castillo que tenemos ahí, según la verdad, sí. es la Torre del Oro que ayudaron a conquistar los marineros montañeses. En Sevilla. En Cádiz. Está rompiendo las cadenas. El oro está en Sevilla, ¿no? ¿Dónde era? La Torre del Oro no está en Torre del Sevilla. Oro, al lado del río que pasa por Sevilla. ¿En el ¿no? ¿Cómo se llama? Guadalquivir? No estoy seguro. O no, el Guadalquivir no. Es navegable. Ahí Es navegable entrando por el río. Y acabo bueno, de buscar, y la provincia marítima de Santander, la bandera de la provincia marítima de Santander es esta. Es blanca y roja. Está inspirada en la de Cantabria en esta. Sí, pusieron el escudo. Pusieron el escudo ahí, le plantaron por algún tal y ya está. Bueno, en la Arreglado. encuesta, no sé si vosotros lo podéis ver, pero yo lo tengo aquí viendo en el móvil. Ha ganado el Lábaru con un 86% frente a la rojiblanca con un 14%. Bien, bien. sí, yo creo que es algo que va a ir cambiando. Al final, yo pienso y veo que va a terminar siendo la bandera de Cantabria. Y yo, sinceramente, me siento bastante más representado. A mí, Sí. donde esté el Lábaru, quitar la otra. Yo también. Bueno, eso que hubo mucho debate. Y aquí los resultados. Las actas. RC propuso un escudo que es parecido a lo que es la bandera del Lábaro ahora. Una cosa de un color básico y un lábaro en medio. Y se lo echaron para atrás. Sí. No lo querían los conservadores. Bueno, hubo varias propuestas de bandera también. Otra por Adic, blanca, La de Adic era verde y azul, creo. blanca de las montañas y verde de los praus. Sí, sí. Sí. Bueno, también se ha podido ver que Mario, tú y yo lo vimos un día, que se veían las dos. El Lábaru era más grande y se veía mitad el Lábaru con el símbolo y luego la otra mitad, la roja y la blanca. Ah, sí, en un bar de Barreda, ¿no? En Barreda, sí, la recta de Barreda. La lo vi. taberna El Lábaru. Es verdad, no me acordaba el nombre encima. Sí, sí. Nunca entró ese sitio. Y bueno, no sé si queréis añadir algo más ya para ir cerrando. No. ¿No? O que hagan una encuesta por Instagram o que propongan temas o algo para el próximo Sí, eso, si programa. nos queréis proponer algún tema, aquí Que lo escriba. lo que queráis. Podéis enviarlo al correo de relinchutv@gmail.com. Y bueno, y queríamos para finalizar poneros un vídeo, una toná campurriana del Valle de Campó, por la ronda, no me acuerdo cuál era la ronda. Pero no sé si lo pone al principio, me parece. Sí, lo pondrá. Bueno, ahora lo veis. Y si no lo decimos, lo vimos. Y bueno, nos ha parecido interesante que la escuchéis y la veáis porque habla de Cantabria, de la historia, de tradiciones, de cómo ellos defienden las tradiciones, etcétera. Entonces ponemos el vídeo y poco más. Y sí. ¿no? Sí. Sí. Hasta el martes que viene. A ver. Bella región.
lo expulsó y reconquistó España. ¡Viva Cantabria! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, y poco más que añadir, ¿no? Sí, Sí, yo nomás. esperamos que os haya gustado este primer programa y lo dicho, cualquier tema que os interese, habéis tenido tiempo de decirlo por el chat y si no, al Gmail de relinchutv@gmail.com. Y bueno, también que sepáis que os podéis suscribir al canal de Relinchu y que debéis suscribiros. Si tenéis Amazon Prime, me parece Prime. que tenéis una suscripción gratis. Si no lo sabéis, si lo tenéis, ya sabéis dónde podéis usarla. Y poco más que añadir. Exacto. Todo, ¿no? Bueno, Pues hasta la semana que viene. un placer y hasta el martes que viene. Nos vemos, collazos. Adiós. Alcordanzas, el nuevo programa de historia y cultura cántabra en Tarajilao por Mario Pisano, Fidel Linares y Pablo Miera, todos los martes a las 7:15 de la tarde en Relinchu TV.